Hola, esto es Voto Consciente, un lugar donde la política se entiende, se cuestiona y sobre todo conecta con tu vida. Damos continuidad a lo que estamos llamando nuestros últimos episodios especiales de la temporada y vamos a iniciar con el tema de participar no es votar, juventudes que vigilan y comunican, y tenemos dos invitados igual ultra especiales a quienes les voy a dar la oportunidad de que se presenten para que la dinámica sea ya más cercana. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a Voto Consciente de Colmena Juvenil. Estoy muy feliz de estar acá. Soy Natalia Guerreros, politóloga y también activista ambiental, fundadora de la organización de jóvenes Desafío DS. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias nuevamente por la invitación a Asociación Colmena Juvenil. Creo que este es un espacio muy importante para ver y poder encontrar diferentes tipos de opiniones, ¿no? Entre todos y todas. Yo soy comunicador social y activista por los derechos sexuales y derechos reproductivos. Actualmente estoy en un colectivo que se llama Daria Comunidad, ¿no? Gracias. Bueno, el objetivo de hoy va a ser reflexionar sobre el papel de las redes sociales como espacios de participación política, vigilancia ciudadana y construcción de la democracia digital. Nuestro enfoque va a ser de la publicación casual a la incidencia digital consciente. Y para iniciar, vamos a darle pie a la siguiente pregunta, que es: ¿cuándo empezó la política a vivir en TikTok, en Instagram, en X y en Facebook? Al menos considero que todos hemos nacido ya en la época digital y todos nuestros ámbitos se han visto reflejados en lo digital, pero últimamente vemos que todo se ha vuelto política, ¿no? Y tal vez no es algo positivo o negativo, no lo sé. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo creo que los últimos 10 años han sido trascendentales en términos de redes sociales. El TikTok principalmente es una máquina de generar contenido, pero también de poder enviar mensajes positivos o negativos. En este caso, políticamente, esta primera y segunda vuelta hemos visto que ha sido una herramienta que ha definido en muchos casos el voto de muchos votantes, ¿no? Quienes tienen acceso a esto, por lo cual es importante también tomar en cuenta que si bien las redes sociales se han impuesto en nuestro país, en nuestra región latinoamericana, en el mundo en general, también han tenido un doble filo, ¿no? Y uno de ellos ha sido las fake news, sin duda, entre muchas otras cosas. Sin embargo, yo creo que el TikTok posicionado ahí entre las campañas electorales, bueno, creo que no ha sido muy bien manejado por parte de los asesores de campaña, pero es una gran herramienta para poder visibilizar, pero también para desinformar. Josu, la misma pregunta. Creo que es importante, ¿no? Lo que dice la compañera, y considero que no es de nuestros tiempos, ¿no? Incluso es desde los 2010, 2011 que ha empezado, ¿no? Esto de la percepción política en redes sociales, ¿no? Con la aparición de Facebook, Instagram. Ha sido muy interesante ver las manifestaciones de colectivos, de colectivas, incluso no de partidos políticos, donde han utilizado esta herramienta para hacer escuchar diferentes problemáticas, ¿no? Actualmente, por ejemplo, desde el 2015, con la aparición del TikTok, por ejemplo, y con el uso masificado de las redes sociales, se ha visto más, ¿no? El uso de estas herramientas, por ejemplo, de los tomadores de decisiones, y se han dado de cuenta, a mi percepción, de que ya no es tener una percepción política ya no es institucional, ¿no? Sino es de uso cotidiano, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que el contenido debe ir dirigido a personas más jóvenes, por ejemplo, y que su contenido debe de ser también corto, ¿no? Y visual, para que puedan hacer entender lo que ellos quieren proponer o ellas quieren proponer, ¿no? Y ahora que el gobierno y la política ha invadido las redes sociales, ¿cómo podemos usar estas mismas para fiscalizar y promover debate, pero sin caer en la desinformación y en estos ambientes negativos que estamos viendo en lo digital? Yo creo que es importante previo a eso poder fortalecer la lectura en cuanto a fuentes confiables de noticias en nuestro país, porque mucho a veces nos informamos solamente del Facebook y esto no es
un medio comprobado, verificado, ¿no? Cualquier persona puede crearse un Facebook y difamar a otros o incluso a acciones de uno u otro partido político. Entonces yo creo que primero tendríamos que tener esa conciencia colectiva de poder realmente informarnos de fuentes confiables y paralelo a eso poder hacer esta incidencia mediante las redes sociales, pero de forma muy responsable. Aún no existe una regulación específica, ¿no? En cuanto al uso de redes, por ejemplo, cómo podemos manejar eso. Sin embargo, creo que es muy importante desde ya poder reconocer la labor de diferentes instituciones como Chequea Bolivia, Bolivia Verifica, que son verificadoras que están haciendo un trabajo muy intenso en un país tan pequeño, pero a la vez tan polarizado, ¿no? Entonces creo que es relevante darle enfoque a esos aspectos también. Y la misma pregunta, Josu. Concuerdo totalmente con la compañera. Creo que es muy importante el hecho de que podamos verificar la noticia de dónde es la proveniencia, ¿no? De dónde es la fuente en realidad. Porque actualmente la inteligencia artificial, por ejemplo, se ha vuelto de uso muy cotidiano para todos y todas, ¿no? Entonces, como ciudadanos y ciudadanas deberíamos de tener como que el tiempito de si veamos una noticia, podamos, por ejemplo, verificarla con fuentes de confianza, ¿no? Por ejemplo, ahí está La Razón, El Deber, entre otras, ¿no? Por ejemplo, si actualmente estamos sumamente como que acostumbrados a leer solamente el título y no verificar si es verdad esa noticia, ¿no? Y sobre todo me he dado de cuenta de que las personas adultas, ¿no? Así se creen, así hay un video de alguien que está hablando de algo, pero en realidad es pues la inteligencia artificial que ha adoptado esa voz, ¿no? Y dice, mira, él ha dicho esto, y se lo creen, y yo le digo, pero mamá, pero abuela, verifica de otra opción, parece que es falso, le digo. Y me dice, no, pero él está hablando, o sea, realmente se lo creen y no tienen como que ese tiempito para poder verificar, ¿no? De otras fuentes. Creo que es muy importante eso. Y cuando la desinformación nos afecta directamente, cosa que es importante porque dando continuidad a lo que es votar, también hay que entender que el ejercicio ciudadano en procesos democráticos viene con cómo nos responsabilizamos en el cogobierno, en la gobernanza y en la capacidad de gobernar de las autoridades. ¿Qué responsabilidad tienen los jóvenes al compartir contenido político? Bueno, creo que no es una responsabilidad generacional, sin embargo, enfocándonos específicamente en los jóvenes, creo que ya al tener mucho más acceso y facilidad de poder manejar estas redes sociales, es importante poder primero reducir las brechas que existen, ¿no? Entre las anteriores generaciones respecto a las nuestras en cuanto al acceso. Por ejemplo, no sé, mis tíos respecto a mis abuelos no tienen la misma facilidad de poder manejar estas redes sociales. Ahí nuestro papel principalmente es poder reducir esto a tal punto de que podamos hablar y manejar estas redes sin estas diferencias, ¿no? De que si eres joven sí vas a poder hacer esto o si es que eres adulto tal vez no porque no lo entiendas. Ese es el paso principal a mi criterio y también poder empaparnos más de que realmente estamos haciendo daño compartiendo fake news y hacer daño, polarizarnos entre nosotros, también es una forma de atentar contra la misma democracia, ¿no? Entre muchos otros factores que tanto nos han costado recuperar y han costado recuperar a otras generaciones. Entonces es un tema que conecta tanto lo político, lo generacional, también la responsabilidad que podamos tener, ¿no? En muchos casos ya hablando como activistas, por ejemplo, con las bases con quienes trabajamos. ¿Y tú, Josué, coincides con que hay una responsabilidad tal vez en las juventudes con esto de compartir el contenido político? Por supuesto que sí, ¿no? Creo que es muy importante, yo lo he dicho, ¿no? En un momento, por ejemplo, la juventud es el presente de muchas circunstancias, porque a la final, tarde o temprano igual vamos a ser adultos, ¿no? Entonces, tenemos que ser responsables de lo que hagamos ahora y ser conscientes, por ejemplo, de la información que vayamos a compartir y realmente esa información que sea real, ¿no? Y no falsa. Ahí, por ejemplo, es bien importante que cada uno y una sea consciente de lo que está compartiendo, de lo que puede publicar, porque actualmente la juventud ha agarrado mucho poder y fuerza con relación a TikTok, redes sociales, Facebook, por ejemplo, para poder
hacer conocer lo que piensa. Y es una forma de ser de tener una percepción política, por ejemplo, al momento de eso, ¿no? Y cuando nosotros damos una información falsa o es con fines, digamos, a algo, digamos, y no es correcto, pues ahí deberíamos ser conscientes de eso, ¿no? ¿Participan políticamente en redes sociales? No, luego lo detallo. Sí, ¿Perdón? O sea, no. ¿Participas políticamente en redes sociales? Actualmente no lo hago, pero como colectivo te comento que sí, porque es muy importante la plataforma para poder dar a conocer ciertas inquietudes, necesidades que tenemos, por ejemplo, para poder mejorar políticas públicas y dar a conocer a nuestros tomadores de decisiones, ¿no? Uh-huh. Como persona yo no lo hago, pero como colectivo sí, digamos, dando a conocer de manera colectiva qué es lo que necesitamos nosotras y nosotros, ¿no? Les preguntaba esto porque, bueno, él personalmente no lo hace, colectivamente sí, tú tampoco lo haces, y es porque considero que es importante que entendamos y nos cuestionemos si participar en redes sociales políticamente hace de nuestro ejercicio ciudadano algo superficial o no. Bueno, sí, quería complementar mi respuesta. No política partidariamente, pero sí, digamos, tengo participación promoviendo diferentes temas como la desinformación, la importancia del voto, entre otras cosas. Creo que es importante hacer esa aclaración porque a veces simplemente lo relacionamos la política con lo político partidario. Entonces está en un partido, es que está haciendo campaña, cuando todo lo contrario, como el compañero realiza, ¿no? Desinformar, entre muchas otras cosas, creo que es importante. Y bueno, no sé si puedes reiterarme la pregunta, por favor. Bueno, entrando en esto de que si lo hagamos o no, ¿consideran que la participación política en redes sociales hace superficial nuestra participación ciudadana? Yo creo que no lo hace superficial, es más, fortalece nuestra participación ciudadana. Porque antes solo la política, que tú veías la política partidaria previo a unas elecciones o para decidir por quién votar, se basaba más en lo que veías por la calle, si te entregaban una bandera, yo creo es lo que pasaba en los tiempos de nuestros padres, de nuestros abuelos, pero ahora sí tiene una influencia grande, porque ya no necesitas que te regalen impresa, por ejemplo, ¿no? El plan de gobierno y demás, tú puedes verlo en diferentes páginas web o en las redes sociales y creo que eso influye de forma positiva como también negativa, pero facilita mucho la vida para un voto informado. ¿Tú consideras que deberíamos pensar a la participación digital como una forma superficial de participación ciudadana? Sí y no. Sí, porque puede, digamos, que desde la comunidad, digamos, de mi sofá o de mi cama, puede hacer alguna queja, digamos, de alguna necesidad, pero si solamente se queda en quejarme y no a accionar, por ejemplo, me refiero a accionar con movilizarme, dar a conocer, por ejemplo, con tomadores de decisiones yendo al legislativo y poder hablar con esta persona que es una tomadora de decisión, por ejemplo, y solamente me quedo en la comunidad de mi casa, sí es un privilegio y sí es, por supuesto, se queda ahí, ¿no? Entonces, algo muy importante ahí también es que vayamos a la par, ¿no? También manejar las redes sociales, pero también con acciones. ¿Cuáles son mis acciones? Las movilizaciones, pueden ser las protestas, alguna necesidad, por ejemplo, a mejorar, por ejemplo, la equidad de género, por ejemplo. ¿Por qué siguen apareciendo varias mujeres asesinadas, ¿no? Que actualmente el índice, por ejemplo, de feminicidio está por las nubes, ¿no ve? Entonces creo que esas necesidades deberían de ser escuchadas, pero a la par de las redes sociales con la acción, ¿no? ¿Cuál es? Debe ir conectado para mí, ¿no? Esta es mi parte favorita en los episodios, es cuando rescato ideas de las respuestas de los invitados, así que voy a tener dos. Iniciando contigo, Natalia, has mencionado algo súper importante que es este concepto de lo político partidario. Creo que un fenómeno comunicacional, al menos desde mi experticia te puedo decir, es que tú lo has dicho, antes los espacios políticos públicos te entregaban una bandera, un programa de gobierno, incluso creo que en la época de nuestros papás regalaban poleras, pines, pero en la esfera pública a quien se le acusaba, digamos, de alguna causa ligada a un partido, era a los líderes de opinión. Pero ahora con las
redes sociales, tú puedes compartir estas campañas de información sobre el voto consciente, sobre medio ambiente, desarrollo sostenible, pero vas a notar que en los comentarios se te acusa de partidismo. Por ejemplo, si tú vas a hablar de aborto legal, se te va a acusar de ser del partido progre de turno. Si tú hablas de, no sé, hacer estrictas las leyes migratorias, se te va a acusar de ser del partido conservador de derecha de turno. ¿Cómo consideras tú que ahora que nosotros somos entes de opinión pública, tal vez no masivos, pero sí en nuestras comunidades digitales, dejemos de entendernos en esas dinámicas o hacer que se dejen de lado? Porque ese es el problema que también enfrentamos, una polarización, porque se acusa de nuestra participación política de ser político partidaria. Bueno, creo que es algo muy complejo y es uno de los principales limitantes que no nos permite crecer como país, y es justamente reducirnos a creer que el otro está mal porque no piensa igual a nosotros. Esta polarización social sin duda responde también a que los líderes políticos han fortalecido eso, y aún divide y vencerás es la forma en la que ellos siguen trabajando, no importa de izquierda o derecha, mientras más separados estemos como bolivianos por nuestras causas y demás, eso les beneficia a ellos. Y yo creo que nosotros como jóvenes, como sociedad, si seguimos esos patrones de, ¿por qué comentó eso? Entonces seguro está en tal partido, o seguro es de izquierda o de derecha, respondemos a lo que los de arriba quieren, separarnos, hacer de que estemos de algún modo viéndonos como que soy el dueño de la verdad absoluta, el otro no, y es fácil, podemos ponernos media hora a escuchar discursos de, por ejemplo, los debates que ha habido, primera y segunda vuelta. ¿Dónde estaba la propuesta, no? Todo era, pero ¿te acuerdas esto? ¿Pero te acuerdas lo otro? Y demás. Y creo que eso, reducido a algo más cotidiano, es lo que vemos entre redes no solo como jóvenes, principalmente yo creo que la generación anterior a la nuestra es la que polariza más y la que nos tilda más a los jóvenes de que si estamos haciendo algo, puede que sea pues por buscar algún beneficio en particular. Si somos ambientalistas, estamos cuidando el medio ambiente, porque será, no existe una confianza y una buena fe a las causas. Creo que esto es algo que contamina, lo vuelve un ambiente muy tóxico, del cual espero realmente nuestra generación tenga mucho más criterio de no reducirnos a creer que el otro está mal porque no piensa igual a nosotros. ¿Consideras que esto se ha exacerbado por las redes sociales? Se ha visibilizado más, pero creo que es menos que antes. Y esto es muy interesante porque, por ejemplo, antes, en las épocas de nuestros padres, no había redes, no podíamos ver lo que escribía uno respecto al otro, pero creo que era mucho más fuerte el tema del mismo racismo, la discriminación, el que incluso hable mal de ti o hable mal del otro. ¿Por qué? Porque su hijo es gay o porque su hija es lesbiana, y se inventaban un montón de cosas. La gente en la sociedad que de la generación anterior a la nuestra, creo que era mucho más explícita y dañina, si bien no en redes, pero así en las mismas interacciones sociales que ellos tenían. Creo que esta nueva generación, más las redes, de algún modo les pone un alto, ¿no?, a eso. Por ejemplo, si yo escucho eso algo en el minibús, no lo dejo, sino directamente pongo un alto, porque claro, creo que eso no es normal. Pero antes, ¿qué es lo que pasaba? Eres joven, no puedes opinar, por eso tú no sabes. O eres mujer, ¿por qué vas a hablar de tu hermano mayor, por ejemplo, ¿no? Cosas que pasaban antes. Entonces, aunque suene raro, yo creo que ahora es menos, se visibiliza más, sí, es menos respecto a lo de antes, ¿no? Incluso que como mujeres no podían terminar la secundaria, no ir a la universidad, porque el hermano sí tenía la posibilidad por ser varón y no las mujeres. Entonces, esas cosas que se veían muy internamente dentro de la casa y que no salían hacia los vecinos, creo que era mucho más fuerte de lo que vemos ahora. Sí, creo que, al menos considero que en Bolivia hemos atravesado todo ese pensamiento reprimido a las redes sociales, ¿no? Porque tú misma lo has dicho como un ejemplo. En el minibús, ahora por la estructura estatal que vivimos, que lo considero positivo, está mal visto decir cosas racistas,
cosas denigratorias, cosas que inviten a la segregación, a la discriminación, y parece que las redes sociales se han vuelto un refugio para hacer eso, ¿no? Y de quién vienen todas esas cargas connotativas, parece ser de generaciones que están recién ingresando a lo digital y han encontrado este espacio como libre apertura para, uno, tacharte de político partidario, pero creo que un tema importante que has mencionado es que ejercen su ciudadanía de una forma más polarizada que en el ambiente físico real. No sé si estarías de acuerdo. Sí, aparte que se pueden crear un perfil falso cualquier persona y a costa de eso pues andar metiendo hate a todo el mundo, ¿no? Yo creo que es una de las desventajas que de algún modo se tienen en las redes sociales. Ahí se está canalizando todo ese odio que tal vez ya no se puede decir frente a frente, pero sí detrás de un teclado, detrás de una pantalla, y no nos damos cuenta que eso probablemente sea uno de los factores que nos esté también polarizando, sumado ya al factor negativo que los políticos tienen en nuestro país. ¿Y consideras que, bueno, si tomamos como el punto 1, el odio reprimido, al punto 2, expresarlo en el anonimato de las redes sociales sin consecuencias, ¿cuál sería el tercer punto o la consecuencia de esta cadencia en el mundo, entre comillas, real? El que la tolerancia realmente cada vez es más falsa. Las redes sociales en algún punto tienden a generar realidades perfectas y no así las realidades como son nuestras vidas tal cual. Entonces creo que estamos en algún punto viviendo a veces en mundos paralelos, ¿no? Donde el deber ser respecto a lo que realmente es, ya no existe esta transparencia en la cual yo podía tener una relación de amistad con alguien, no sé, acompañándole en una presentación de un libro, etcétera. Ya todo es digital, todo es virtual y no sé si realmente estoy hablando con alguien o con un bot, digamos, ¿no? Entonces, creo que de algún modo afecta a eso también. Y rebobinando, porque creo que es una forma de hacer un hilo conductor, lo que decías tú, Josu, el momento en el que vemos un interés en lo digital, en lo virtual, pero no lo transformamos a lo, entre comillas, real, porque lo pongo entre comillas porque considero que lo virtual se está volviendo muy real para nosotros. De eso depende nuestra vida social, nuestro entorno, cómo nos comunicamos, cómo vemos el mundo. En la misma secuencia, ¿no? Vemos un odio reprimido que se expresa en el anonimato de las redes sociales y como dice Natalia, luego lo vemos en esta tolerancia ficticia en la que no sabemos si estamos seguros uno al lado del otro porque no sabemos si es la persona con la que nos hemos peleado en Facebook o genuinamente son bots, ¿no? Que nos hacen creer que no podemos confiar en el otro. ¿En qué momento consideras tú que, como lo mencionabas en tu colectivo, pasas también esta actividad social de compartir pensamientos, posiciones, activismo, a volverlo real? Porque si bien estamos viendo que lo negativo se está transformando en consecuencias tangibles, ¿cómo podemos hacer que más bien todas estas acciones positivas que ustedes realizan en redes sociales se vuelvan tangibles? Creo que es muy importante, ¿no? Lo que dices, porque de alguna manera, ¿no? Muchos adolescentes y jóvenes no saben cómo poder, digamos, si bien tienen una percepción de alguna problemática social y lo dan a conocer en Facebook, en TikTok sobre todo, no lo llegan como que a concretar de manera, entre comillas, digital, ¿no? Pero ¿cómo lo podemos hacer tangible? Me decías. Creo que es muy importante el hecho de que podamos, si bien las redes sociales nos están conectando y nos están uniendo en diferentes regiones, por supuesto, poder armar grupos sociales para que otros adolescentes y jóvenes se puedan conectar de diferentes regiones, por ejemplo, y puedan dar a conocer sus problemáticas sociales y de algún modo, si llegan a crecer, por ejemplo, la necesidad y armar alguna propuesta política, por supuesto, se puedan lograr reunir. Y hay diferentes formas de poder hacer eso. Existen las vaquitas, por ejemplo, si es que vamos a venir, digamos, a La Paz, por ejemplo, a hablar con un tomador de decisión. Nos podemos, hay diferentes formas, ¿no? De podernos encontrar y poder ir, digamos, al menos unos 2 o 3 representantes, porque ya de manera gigante, digamos, ya están las redes sociales. Claro, ofrecer los hospedajes. Exacto. Me parece un buen ejemplo, pero al mismo tiempo que
quisiera cuestionarte. Ujú. Si bien las redes sociales nos permiten articularnos y, como tú dices, presenciarnos también Ujú. y hacer redes que antes posiblemente estaban más distanciadas, ¿qué pasa con quienes no tienen acceso a lo digital? Creo que allí es, por ejemplo, todavía existe una necesidad y es considerado también una brecha, ¿no? Ahí, por ejemplo, está una necesidad social de que muchos adolescentes y jóvenes de, por ejemplo, de zonas donde viven en el campo, en zonas periurbanas, no van a tener mucho el acceso a internet, ¿no? Por diferentes circunstancias, ¿no? Necesidad económica, falta de recursos, porque tener wifi actualmente se ha vuelto un privilegio, ¿no? Sí, Y eso lo podemos tener, por ejemplo, en las universidades, y también es un privilegio, pero que hay, como tú dices, de las otras juventudes que no tienen este acceso y, por ejemplo, una de sus necesidades es trabajar y vivir, ¿no? Y conseguir, no sé, pues pan para su casa, para pagar su alquiler, porque hay muchos jóvenes independientes y creo que eso es una necesidad y una brecha que como jóvenes también lo deberíamos de debatir, ¿no? sí, porque creo que es un punto muy importante, no sé si van a coincidir conmigo, el hecho mismo de estar en áreas rurales, en nuestra realidad, te limita el ejercicio ciudadano. Y no porque no estés en la ciudad, sino Sí. porque te limita el acceso a la salud, a la educación, a que se escuche tu voz, a que estés al tanto de las decisiones actuales, políticas de coyuntura, pero si bien el Internet es un espacio abierto, creo que también nos está limitando y es algo que no estamos viendo a lo macro, ¿no? Que existen personas que no solo ya están siendo relegadas físicamente, sino en el espacio virtual. Y bueno, sería un tema bastante complejo de tratar justo ahora, pero para ir al lado luminoso de la situación, quisiera preguntarles si saben de ejemplos de incidencia digital que hayan inspirado, ya sea a nivel nacional, en la región o global. Bueno, creo que en Latinoamérica hay buenas prácticas respecto a la incidencia digital, a la alfabetización digital. Sin embargo, como Bolivia respecto a otros países vecinos, estamos muy lejos de ello, principalmente por el tema del acceso a Internet, como lo mencionaba el compañero, ¿no? Creo que si bien podemos mencionar de algunos ejemplos, a mí lo que más me preocupa es que 2025, siglo XXI, hay la IA y todo, pero aún hay gente de nuestra edad que realmente, lamentablemente, a su comunidad no le llega el Internet y eso ya le pone en una desventaja completa. Entonces, ¿cómo podemos hablar de poder fortalecer esto o entre nosotros mismos si es que no hay eso hasta allá, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los principales inconvenientes como Bolivia, pero pienso que no está de más reconocer buenas prácticas entre otros países como Perú, por ejemplo, como Colombia, que tienen programas específicos principalmente para mujeres, ¿no? Para poder fortalecer estas áreas STEAM que son importantes, pero también el acceso a redes sociales, entre otras, que si bien no tienen una intención específicamente política, yo creo que si reduces esa brecha, tienes una posibilidad mayor de poder incidir políticamente, ¿no? No político partidario, políticamente en general. Gracias. Y Josu, ¿cómo podemos transformar los likes en acciones reales o cambios concretos? Uy, ahí es, por ejemplo, bien complicadito, ¿no? Porque el primer paso es generar el contenido, ¿no? Con alguna necesidad, pero el like, digamos, y el compartir se han vuelto algo ya como que solamente para generar vistas y views, ¿no? Creo que ahí, por ejemplo, podemos cuestionar y podemos realmente utilizar estas redes sociales, aparte de los likes y los taps de los TikToks, poder hacer comunidades dentro de TikTok, por ejemplo. He visto que para poder hacer debates, por ejemplo, entre comillas, sanos y sin generar polarización, podemos
como que agregar nuevas personas, cosa de que haya una persona moderadora y puedan hablar ambas partes, ¿no? Cosa de que podamos rescatar ambas ideas y podamos trabajar así, en conjunto, ¿no? Y rescatando esas ideas. No puedo estar totalmente de acuerdo con esta persona, pero puedo rescatar algo, ¿no? Y creo que podemos hacerlo más saludable para poder trabajar con las redes sociales y no solamente sean likes y compartidas, ¿no? Una pregunta personal. ¿Han hecho o harían lives de TikTok? Yo nunca he hecho, pero espero poder hacerlo. Cuando llegue a Pidan los la... tap. Es que tengo contenido interesante que me gustaría compartir, la verdad. Me gustaría hablar de cambio climático, de participación ciudadana. No sé si tenga muchas vistas, pero me gustaría mucho poder incidir en eso, ¿no? Yo veo a veces en el TikTok y hay, no sé, un live de 3,000 vistas y simplemente es alguien que está no haciendo nada, o sea, solo está ahí hablando del tráfico, digamos, Ajá, ¿no? tal Entonces, vez haciendo sonidos. sí, y eso es algo que me pregunto y digo, a ver, si alguien tiene 3,000 y no está hablando nada, si hablo de, no sé, justicia climática, ¿realmente habrá interés? O tendré 5 personas viendo, es algo que me lo responderé en el futuro, pero me gustaría hacerlo. Obviamente hay mucho tema de tiempo de por medio, entre muchas otras cosas, pero creo que es importante también en estos espacios poner estos temas de agenda pública, ¿no? Porque hay muchos jóvenes que están interesados en eso, pero el contenido no es suficiente, al menos el que en Bolivia se genera. Hay más TikTokers bailando o haciendo otras cosas que no necesariamente pues aportan, ¿no? A la agenda de los jóvenes o entre muchas otras cosas. Sí, por ejemplo, cuando yo estaba en la promo, en el cole, me hubiera gustado ver contenido que me hubiera enseñado de que hay estas oportunidades que te pueden ayudar a crecer o esto, lo otro. No sabía, tampoco tenía gente al lado que me diga existe esto, entonces no tuve acceso a varias cosas que recién me he enterado que existen, ¿no? Entonces creo que ahí podemos también incidir y espero pronto, cuando tenga la cantidad de seguidores mínima, pues poder activar lo de los lives. Tal vez no es un qué dices, sino cómo lo digas. Y también una pregunta medio interesante sería, para alguien joven conectada con el mundo digital, ¿qué evita que crees contenido, no? Es algo que creo que tal vez otros jóvenes se pregunten, o también los adultos que creo que esperan de nosotros que seamos máquinas generadoras de contenido digital. Sí, bueno, lo que a mí me limita de generar contenido es el tiempo, ¿no? Entre lo académico, lo laboral también, lo artístico, porque también soy bailarina, entonces, no, el activismo, por otro lado, las reuniones con mi equipo en las noches, ver qué actividades vamos a hacer en las 6 ciudades donde estamos, son cosas que demandan mucho de mi tiempo. Yo admiro cómo hacen tantos videos en tan poco tiempo, pero sí creo que de a poco es importante y eso, me encantaría hacerlo. Ahora en cada experiencia que tengo trato un poco de retratar esto, no con un fin de protagonismo, sino también de que me recuerdo a la Natalia de hace 10, 15 años, que me hubiera gustado que alguien me cuente que existen estas cosas, ¿no? Más cuando somos primera generación de profesionales en nuestra familia, no tenemos a alguien, o un hermano anterior o un papá que te diga, es que es así en la U. Sucede esto, sí. Entonces, creo que podría aportar de alguna manera. Bueno, considero que también hay que aprovechar las redes sociales para hacer protagonismo de nuestras vidas. Personalmente, yo considero que lo que tú haces sí es digno de que seas la protagonista, ¿no? Y que compartas tus conocimientos con los demás. Pero también sería un punto importante para tocar tal vez a futuro, y es que no deberíamos precarizar a los creadores de contenido, porque detrás de cámaras, detrás de celulares, involucra tiempo, involucra edición, involucra videos, que creo que ya que todos estamos expuestos a este mecanismo, nos damos cuenta recién de que no es fácil. No incluso es fácil. Aunque lo critiquemos, los que están bailando en algún momento han tenido que practicar, escuchar la música, grabarse, es todo un proceso. Subir. Ajá, totalmente. ¿Y tú, Josu, qué hay de ti? Yo todavía tampoco hice lives, pero de manera colectiva sí hice como que videos interactivos y cortitos en TikTok, ¿no? Creo que es importante eso, pero también me animaría a hacer lives, pero es importante también tener un público, ¿no? Como decía la compañera, y creo que es importante que ese contenido no sea pues vacío, ¿no? Por tener seguidores, digamos, unos 7,000, y voy a hablar, por ejemplo, de mi vida cotidiana, de repente chismes, y que hay un vacío ahí existencial, por ejemplo. Entonces, ahí, por ejemplo, la cuestionante, ¿no?
hay muchos temas de interés social, de necesidad social, por ejemplo, qué está pasando con las aguas vertientes que están contaminando, por ejemplo, la minería actualmente. Hay una noticia que hay en una de cerca de las represas que alimenta La Paz, que está siendo, no contaminada la represa, pero sí están lavando una de las aguas vertientes. Que están trabajando, ¿no? Minería extractivista, y creo que es muy importante hablar de esa necesidad, porque a la final vamos a beber esa agua de alguna manera, y es muy jodido y es muy preocupante que nadie esté hablando de eso y solamente haya sido una noticia que se ha perdido así a flash, ¿no? Y creo que son temas importantes, ¿no? La crisis climática, por ejemplo, es una necesidad, equidad de género, por supuesto, prevención de violencia, lo propio, y creo que hablar de eso y hacer lives con likes, y evidentemente como tú lo decías, ¿no? El que te lo compartan te hace más viral, el que tú edites un video también es un trabajo, pues, que hacen los TikTokers, los influencers, ¿no? Y no desmerezco su trabajo, pero creo que es importante también cuestionar lo que estamos viendo y lo que estamos compartiendo y a la vez diciendo, ¿no? ¿Y qué te dirías a ti mismo para tomar esta acción de crear contenido sobre estas temáticas que tú mencionas, que son importantes y que evidentemente los medios tradicionales no muestran interés? Creo que es el tiempo, ¿no? Porque aparte de dedicarme a mi colectivo y ser activista, es muy importante, como tú lo decías, es grabarte, es editar de repente y hacer guiones, por ejemplo. No voy a hablar en un vacío existencial así de, ya vamos a hablar de la crisis climática y no tenga datos, no sea consciente de lo que está pasando en mi país, en mi región. Entonces es tiempo, ¿no? Y creo que para invertir tiempo también es importante prepararse, ¿no? Y creo que, como dice, igual me gustaría de aquí a un tiempito también hacer contenido digital, ¿no? Gracias. Bueno, de las reflexiones que puedo obtener por la conversación que tuvimos, considero que sí, las redes sociales son la nueva plaza pública. Usualmente estábamos acostumbrados a dar un mensaje de cierre, pero ahora es una respuesta de cierre para ambos. ¿Qué tipo de ciudadanía estamos construyendo con lo que sí publicamos? Una ciudadanía que puede entender mejor a lo que hay alrededor, porque las redes sociales te acercan un poquito más a lo que está pasando en el otro lado del mundo y en tu mismo país. Puedes hablar con alguien de Pando o ver fotos de lo que sucede en Pando, en Sucre, en Tarija, que tal vez antes hubieran sido imposibles, pero también son una posibilidad para desaprender, porque puede que hemos crecido con algunos criterios que no necesariamente eran correctos, incluso hasta nuestra adolescencia, pero desde que ya tenemos una concepción en nuestra juventud, podemos canalizar, desaprender y mediante las redes sociales, pues más bien fortalecer espacios de diálogo, de encuentro y de empatía. Es una herramienta muy importante, pero también es importante que quienes están en el poder puedan repensar su participación en estas redes sociales. Gracias, Nat. ¿Tu respuesta, Josu? Creo que es importante lo que has dicho, ¿no? De granito en granito se va construyendo algo bien bonito, ¿no? Y son ladrillos, ¿no? Que como tú decías, el ir aportando, ir construyendo percepciones y más que todo,